Bienvenidos al podcast de hoy. Tenemos con nosotros a Irene Ramos. Irene es una profesora de yoga con la que vamos a hablar sobre cómo el yoga cambió su vida y cómo podría cambiar también la tuya. Tocaremos temas energéticos, la relación entre el cuerpo y la mente, chakras y mucho más. Espero que os guste. Deciros también que os podéis suscribir para no perderos los siguientes episodios y vamos allá con la entrevista. Hola Irene, ¿qué tal? Bienvenida al Hola. podcast. ¿Qué tal, Ricard? Gracias por invitarme. Bien. Lo primero que te quería preguntar es, ahora todos oímos mucho lo de el yoga y está en todos sitios, pero ¿nos podrías explicar un poco qué es el yoga? Sí, ahora está como muy de moda, ¿no? Que todo el mundo hace yoga y tú pones en el Google yoga y te sale ahí un montón de gente haciendo posturas imposibles, ¿no? Estas madonas del yoga que hacen ahí. Bueno, el yoga quiere decir yoga, la palabra quiere decir unión. Entonces, se entiende como la unión de cuerpo, mente, alma. Es Ok. una técnica milenaria que viene de la India y que lo que pretende el yoga al final, al final del todo, es preparar el cuerpo para meditar. ¿Sí? O sea, es una serie de ejercicios, de asanas, ¿no? Se llaman en terminología en sánscrito, se llaman asanas, ¿no? Estas posturas que lo que hacen es llevarte hacia un estado meditativo. Entonces, lo que pretende el yoga no es tanto la flexibilidad, que al final es una consecuencia, ¿no? La flexibilidad, la fuerza y todos los beneficios que al final a nivel físico te produce el yoga, que son incalculables, son muchos. Ujú. Pero eso va por un lado, existe, pero al final el objetivo final es calmar la mente. ¿Sí? Entonces de eso va el yoga, en todas sus formas, calmar Ok. la mente. O sea, sería calmar la mente a partir del cuerpo. Exactamente, es como entrar en el cuerpo, hacer conscientes los procesos inconscientes del cuerpo, como por ejemplo la respiración, los procesos digestivos, el latido del corazón, ¿no? Pues de repente llevar con conciencia a todos estos procesos mediante estos ejercicios que luego te van llevando, pues eso, hacia adentro. Es que al final es ir hacia adentro y conseguir que en el momento en que llegas a este estado meditativo, el cuerpo no sea un obstáculo. Ok. ¿Sí? Al final se trata de eso, aunque podamos ver, ¿no? Que el yoga es como, vemos estos cuerpazos, ¿no? A veces de la gente que practica pues, determinados tipos de yoga, es como que parece que al principio todo el mundo se apunta para lucir físicamente, ¿no? Y luego al final uno se da cuenta que va por otra vía, ¿no? Que no va por ahí, no tiene nada que ver. Por eso también supongo que se relaciona tanto, bueno, yo lo veo mucho, ¿no? La meditación y el yoga, porque, Claro, sí, es que al final la meditación es el punto al, a lo que queremos llegar con el yoga. ¿Sí? Ese punto pues, de mente en calma, de mente neutral, en la que uno no juzga, en el que hay una aceptación plena y eso solo se consigue a través del cuerpo, porque al final todo sucede aquí, ¿no? Es como que uno se quiere iluminar por ahí arriba, no sé dónde, y al final sucede todo dentro, ¿no? Desde el dedo meñique hasta la coronilla, y ahí es donde hay que poner la conciencia, porque al final esto es lo que tenemos, ¿no? El cuerpo es lo que es el vehículo por el que transitamos en esta vida, entonces esto es lo que hay que cuidar y lo que hay que observar. ¿Y cómo descubriste tú el yoga? ¿Cómo empezaste a practicarlo y qué cambió en tu vida en general cuando lo empezaste a hacer? Sí, bueno, yo vengo del mundo de la comunicación y el marketing y llevaba como 14 años trabajando de esto. Había trabajado primero como periodista y luego me fui derivando hacia el marketing y, y trabajaba en una gran compañía farmacéutica y a unos niveles de estrés enormes, ¿no? Y una vida muy caótica. Y me sentía, pues, tuve que tomar la decisión entre o yoga o psicólogo, porque estaba a punto de explotar, ¿no? Estaba como eso, muy irascible, estaba empezando a tener problemas físicos muy evidentes, ¿no? Problemas digestivos muy evidentes, problemas de nervios, ansiedad y entonces, bueno, pues hice números y me salía más barato el yoga. Entonces, de entrada dije, bueno, voy a probar a ver esto qué es, porque además como tampoco hacía mucho deporte,
pues me parecía una manera de combinar las dos cosas, ¿no? La actividad física y aparte pues esas bondades que decía todo el mundo, ¿no? Que el yoga pues te ayudaba al estrés y sí. Entonces empecé en yoga y ahí me quedé, no hubo necesidad de acudir a ningún psicólogo, porque lo que yo tenía al final era provocado por el estrés y por estar demasiado en la mente, ¿no? Y al final el yoga a lo que te invita es a salir de esta nube, ¿no? De esas películas que uno se explica y ir al momento presente. Y aquí en el momento presente pues es eso, es calma. Mm. Y así, Mucha- así empecé. sí, muchas veces el tema de lo de la ansiedad, tú has dicho también problemas digestivos, hay gente también dolor de espalda y demás. He oído que con el yoga muchas veces se consigue solucionar. ¿Por qué crees que pasa esto cuando tocamos el tema del cuerpo y demás? ¿Cómo se traducen en estos estados, ¿no?, de ansiedad y de emocionales también? Claro, está muy relacionado. Todo lo que vivimos, sentimos, todo sí, lo que pensamos, todo eso tiene una respuesta somática en el cuerpo. Por eso uno cuando, no sé, cuando tiene vergüenza se sonroja, ¿no? El cuerpo Mm. responde físicamente a según qué emociones. Cuando uno se enamora tiene esas mariposas en el estómago, ¿no? Cuando ve a la persona amada, ¿no? Pues de repente se le encoge el estómago. De la misma manera, cuando a uno le dan un disgusto, parece como que te estén apretando el corazón, ¿no? Y, y, hay, y incluso cuando uno entra en un lugar, ya como que si recibe ya en el cuerpo percibe antes que la mente lo que sucede alrededor. Y cuando esas emociones, cuando todas estas cosas que nos pasan no se filtran bien, cuando no hay suficientes herramientas como para liberar esas emociones o gestionarlas bien, esas emociones se quedan en el cuerpo, de alguna manera. ¿Sí? Entonces, hay zonas más sensibles que otras. Las lumbares, como tú bien has dicho, es una zona muy sensible a acumular mucha tensión, lo mismo que las cervicales. ¿Sí? Cuando uno, es lo primero que da la voz de alarma cuando uno tiene estrés, las cervicales, ¿no? Aquello que hay, el cuello, los hombros, como que sientes ahí una pesadez, que al final no es más que tu pesadez mental, ¿sí? Que se va instalando, se va alojando en el cuerpo. Los problemas digestivos, lo mismo, ¿no? Todo tiene que ver con el estrés. De hecho, el 90% de las enfermedades crónicas vienen por el estrés, tienen su motivo último en el estrés. Entonces, el yoga ayuda, el hecho de tú estirar, por ejemplo, ahora que hablamos de la zona lumbar, ¿no? El hecho de tú estirar o trabajar la zona lumbar hace que según qué emociones se liberen. Estás trabajando este tejido conectivo que le llamamos, bueno, se le llama las fascias, que es un tejido que sería como, está todo conectado y como si te lo sacaran del cuerpo sería como una malla de estas de naranjas. ¿Sí? Ujú. Entonces, este tejido, visualízalo como si todos tus órganos, tus músculos, todo está recubierto por este tejido. Esta fascia está formada bueno, está compuesta por tres elementos, que es agua, colágeno, elastina y ya. Y por ahí pasan neuronas. ¿Sí? Entonces, hay zonas del cuerpo, como por ejemplo la zona lumbar, que la actividad neuronal o las neuronas que circulan por esta zona activan zonas del cerebro donde se almacenan memorias muy antiguas, por ejemplo. Entonces, cuando uno está trabajando esta zona, lumbares, riñones, es posible que se liberen esas emociones del pasado o quizás te venga a la mente alguien que hace mucho tiempo que no ves. Entonces, estás trabajando de manera muy profunda el subconsciente al final, trabajando el cuerpo. O sea, depende de lo que estimulas, también estimulas cosas en tu memoria y en tus... Vale. Eso es, sí, sí, sin duda. Sí, y al final la flexibilidad de la mente es lo más importante en el yoga. Cuando uno eh, trasciende según qué tipo de bloqueos, el cuerpo también se relaja. Y viceversa, cuando uno trabaja la flexibilidad, la mente también se vuelve flexible. Es un camino de ida y vuelta. Está todo el rato conectando, ¿sí? Mente-cuerpo, mente-cuerpo. Es, bueno, es
es muy curioso, es muy interesante, ¿no? Las cosas que suceden tanto a nivel mental como a nivel físico, va todo relacionado. Eso sería, el yoga en general, pues te sirve para hacer eso y demás, pero hay muchos tipos de yoga, ¿no? He oído. Por ejemplo, ¿cuál es el que tú practicas y qué otros tipos hay? ¿Y en qué caso recomendarías uno u otro? Si es que es más Sí, recomendable uno que otro según diferentes factores. a ver, hay muchos tipos de yoga y ahora cada vez más, porque al final se ha ido occidentalizando y es como que ahora hay un yoga a la carta, ¿no? Está pues el power yoga, el rocket yoga, el yoga encima de una tabla de surf, ¿no? El sub yoga, ¿no? Hay yoga, acro yoga, aero yoga, hay como un montón de variantes. Al final, todo el yoga clásico, que es el hatha yoga, todos los yogas vienen de ahí, ¿no? Entonces, yo creo que no importa el tipo de yoga que tú escojas, esto es como el que igual a uno le va mejor bailar salsa y al otro quizás le va mejor hacer spinning, ¿no? Es como que cada uno debe conectar con el tipo de yoga que va con el mismo. Sí que es verdad que si uno sufre alguna lesión o ya tienes una edad avanzada, que esto al final lo de la edad también es muy relativo, ¿eh? No quiero aquí tampoco decir que la gente mayor, como que, porque yo tengo alumnas bastante mayores que tienen más flexibilidad que yo, por ejemplo, ¿no? Y que tienen más disponibilidad física que muchos otros alumnos que son mucho más jóvenes. Entonces ahí no quiero entrar en tema edad, pero sí que, bueno, si tienes alguna lesión, si tienes algún problema físico, sí que quizás pues, te conviene hacer un yoga un poco más terapéutico, más orgánico, ¿no? Pues, por ejemplo, un yin yoga, es mucho más, no diré suave, pero sí que hay menos posturas y hay más variaciones, es como que se adapta más a la realidad del cuerpo. Si eres una persona súper activa, súper flexible, con un montón de energía y tal, pues bueno, luego ahí tienes el Ashtanga Yoga, por ejemplo, que es mucho más físico, ¿no? Que trabaja de una manera más potente el físico, bueno, o el Power Yoga o estas cosas que... No creo que haya un yoga mejor que otro. Yo creo que al final lo importante es el lugar desde donde tú lo practicas. Porque tú puedes practicar el yoga clásico toda tu vida y que no te suceda absolutamente nada. Y puedes respirar bien durante un minuto y te puedes iluminar. ¿Sí? Entonces, esto depende mucho de cada uno y de lo que, desde donde uno lo practica. Al final da igual. Ahora estás haciendo también talleres, una serie de 7 talleres, ¿no? Relacionados con los chakras. ¿Nos puedes explicar un poco, primero de todo, qué son los chakras Sí. y luego en qué consisten los talleres? Vale, bueno, bueno, te explico lo que son los chakras primero. Vale. Eh, bueno, todo lo que está vivo tiene chakras. ¿Vale? Los chakras son vórtices de energía por los que, o sea, vamos a ver cómo te lo explico. Vamos a imaginar el cuerpo. Eh, la medicina tradicional, ¿no? La medicina newtoniana que decimos, entiende el cuerpo como una serie de palancas, de botones, ¿no? Que hay que sanar, pues cuando hay un síntoma, pues se sana solucionando esa palanca y no tienen en cuenta el cuerpo energético, digamos, ¿no? Entonces, este tipo de medicina eh, que ahora cada vez más está yendo hacia lo que sería la medicina energética, eh, este tipo de medicina clásica occidental no tiene en cuenta, ¿no? Que además de músculos, tejidos, huesos y tal, pues hay energía en el cuerpo. ¿Sí? Hay canales energéticos que nutren, es lo que hace que funcione la máquina al final, porque si no, no funcionaríamos. No es la mecha que hace que todo funcione. Entonces entendemos el cuerpo como una, un amasijo de canales energéticos. Y esto lo saben muy bien en la medicina china, en las medicinas orientales, en la Ayurveda, la India, en la medicina egipcia, los griegos, los esenios ya hablaban de todo esto y ahora se empieza a hablar de esto también en la medicina occidental. De hecho, en Alemania, en los CAPS, en los centros de atención primaria, ya tienen servicio de acupuntura, por ejemplo, que la acupuntura trabaja con la energía. De hecho, ahí donde te ponen una aguja, ahí hay un chakra. Se cree que hay 88.000 chakras en el cuerpo.
en las manos, tenemos chakras en las articulaciones. Entonces, el chakra sería, si visualizamos el cuerpo como esta serie de canales energéticos, el chakra sería ahí donde se cruzan varios canales. Serían como rotondas, ¿sí? Como vórtices de energía. Entonces, esos vórtices absorben la energía y también la expanden. Entonces, se habla de 7 chakras principales, que son los que están a lo largo de la columna vertebral, que son, digamos, los que reciben mayor densidad de energía. Entonces, pues tendríamos el primer chakra que está en la base de la columna, entre los genitales y el ano, en la zona del perineo. Luego el segundo chakra, que sería la zona de los órganos sexuales, también los riñones. Tercer chakra estaría en el plexo solar, que le llaman, entre el punto del ombligo y el esternón. El chakra del corazón, sería pues toda esta zona, el corazón y pulmón. El chakra de la comunicación, que lleva las glándulas tiroides, la garganta, cuerdas vocales, ¿sí? El sexto chakra, la glándula pituitaria, y el séptimo chakra en la coronilla, ¿sí? Ahí estarían todos los chakras. Entonces, dependiendo del estado de cada uno de estos chakras, pues el cuerpo energético funciona mejor o peor. En el momento en que el cuerpo energético empieza a funcionar mal, te enfermas. Eso es así. Entonces hay que mantener esos chakras equilibrados porque son los que irradian energía a los diferentes órganos que tienen asociados. ¿Sí? Cada chakra tiene órganos y tiene glándulas asociados a los que irradia esa energía. Y también tiene emociones asociadas. Bueno, hay un montón de... Esto es un supermundo, ¿no? Entonces, como hay mucho desconocimiento acerca de esto y además hay como mucha... Parece que sea esto algo mágico, ¿no? Decidí hacer 7 talleres abordados desde el punto de vista de la anatomía energética, ¿sí? Y no tanto desde la parte esotérica. Esto como que lo dejo para la gente que entiende más de eso. Yo no soy una entendida de esto y no lo he estudiado nunca, el tema más esotérico de los chakras, ¿no? Pero sí que a nivel de medicina china y ayurveda sí que me hace mucho sentido y sí que he podido ir leyendo y me he podido ir documentando sobre esto, ¿no? Entonces, lo que hago son 7 talleres, un taller por mes, y cada taller de 2 horas se aborda un chakra en concreto. Empezamos este 30 de enero, de hecho hemos tenido que hacer 2 grupos, hacemos el 30 y el 31 de enero, y eso, trabajaremos pues el primer chakra ese fin de semana, el siguiente fin de semana en febrero, que creo que es el 20 por ahí, pues haremos el segundo chakra en marzo, tercer chakra y así sucesivamente hasta julio. Y eso, de eso. Y el tener el chakra cerrado, eso lo he oído alguna vez. ¿Qué significa eso y cómo puedes abrir el chakra? Bueno, eso es, claro, depende mucho del caso, ¿no? Pero sí que, y tampoco cerrado, abierto, tampoco me gusta llamarlo así, casi es más como en hiperfunción o hipofunción, ¿no? Cuando funciona demasiado, ¿no? Cuando está, tú imagínate ese vórtice de energía como revolucionado, o cuando está por debajo de su equilibrio, por debajo, o sea, por debajo de sus capacidades. Entonces, dependiendo de si está en hiperfunción o hipofunción, pues ahí hay un desequilibrio. ¿Sí? Entonces, pues por ejemplo, ¿no? Ahora que el primer chakra, pues si el primer chakra es la base, ¿no? Es lo que nos conecta con la tierra, es lo que a nivel emocional, lo que nos conecta con lo que nos permite echar raíces en la vida. Y en esto estamos hablando, por ejemplo, de la parte económica, ¿sí? Pues lo que nos permite asentarnos en un lugar. La economía, la familia escogida o familia biológica, ¿no? Los pilares en tu vida, lo que te permiten tener ahí un arraigo, ¿no? Cuando esto está en hipofunción, ¿no? Cuando este chakra está no funciona, o sea, está por debajo de su actividad normal, lo que puede suceder, por ejemplo, es pues ese desarraigo, el no saber dónde poner el huevo, ¿no? Como diría mi madre, no saber dónde poner el huevo, no saber no saber qué hacer con tu vida, ¿no? En la vida todo te da miedo, no te atreves a dar ningún paso porque todo es tambaleante, ¿no? Cuando la vida es más bien una carga, ¿no? Cuando uno no camina con aplomo,
Si uno está continuamente dudando de todo, ¿no? Por ejemplo, esa sería una de las cualidades cuando está en hipofunción. Y cuando está en hiperfunción, pues hay un exceso control, por ejemplo, un exceso control, un exceso de, de, em, de querer acumular lo material, ¿sí? De querer acumular dinero, de querer acumular, ¿no? Sí, todo lo material. También un exceso de control, un exceso de ira, porque al final lo contrario del miedo, ¿no? No es lo contrario, sino al final es una consecuencia, porque lo contrario del miedo sería el amor, ¿no? Pero la consecuencia de un miedo excesivo al final es la ira, ¿no? Un animal cuando tiene miedo ataca, ¿no? Entonces, cuando una persona, al final las personas violentas lo que esconden, ¿no? Muchas veces ahí atrás es miedo, miedo a enfrentarse o miedo a aceptar una opinión diferente o a una persona diferente o a salir de su zona de confort, ¿no? Entonces, ahí están un poco esas dos vertientes de este primer chakra. Hay muchísimas más, ¿eh? Porque cada chakra tiene un montón de aspectos, ¿no? Pero este sería un ejemplo. Entonces, cuando está equilibrado el primer chakra, pues uno está exactamente donde, o al menos se siente estar exactamente donde necesita estar. Es consciente de que no le hace falta absolutamente nada, de que está, ¿no?, alineado con dónde tiene que estar, cuál es su lugar y está feliz con ello. ¿Sí? Está en su sitio. Una persona que camina firme, con aplomo, eh, sin acumular, ¿no? Sin avaricias, ¿no? Sin violencias, ¿no? Alguien que... Y una Todo el... persona, Sí. ¿cómo podría notar si está equilibrado o no? ¿Cómo podría ver esto que me estás diciendo ahora? Porque supongo que también hay gente más sensible que otra, ¿no? Claro. Bueno, sí, hay gente que, sí, más sensible que otra. ¿Cómo sabes si tu chakra está equilibrado o no? Bueno, puedes saberlo, yo creo, a nivel fisiológico y a nivel emocional, ¿no? Pues a nivel emocional, si lo que he dicho, ¿no? Pues si, por ejemplo, te das cuenta de que estás sin ese... De que, por ejemplo, la gente que gana muchísimo dinero, pero no llega a final de mes. ¿No? Eso es un clásico de primer chakra desequilibrado, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que estoy ganando un sueldazo y no soy capaz de llegar a final de mes? Me lo gasto todo o lo gestiono mal, ¿no? Pues ahí tienes un problema con el primer chakra, ¿no? Vale, o sea, depende de las circunstancias o lo que te esté pasando, puedes traducirlo un poco a qué parte tienes que trabajar, entre comillas, ¿no? Claro, claro, exactamente. Por ejemplo, en el segundo chakra hablamos de los celos, ¿no? Una persona excesivamente celosa o las adicciones, ¿no? Las adicciones ya no solamente adicciones a drogas, ¿no? El tabaco, alcohol o otras drogas, sino adicciones a, a relaciones, ¿sí? Adicción al sexo, adicción a cualquier tipo de adicción, ¿sí? A cualquier esa sensación de estoy haciendo algo que sé que me hace mal y aún así no puedo dejar de hacerlo. ¿Sí? Eso, por ejemplo, está relacionado con el segundo chakra. Si te pasa eso, tienes el segundo chakra mal. Vale, ¿y cómo se trabaja un chakra cuando lo tienes mal, como dices? Pues depende del chakra, ¿no? Hay muchas maneras. Y si voy a lo concreto, ¿no? Pues el primer chakra, por ejemplo, que es el arraigo con la tierra, pues una manera de equilibrarlo es irte a dar un paseo por la naturaleza, por ejemplo, Vale, vale. sin más. ¿Sí? Es el tratar de estar en contacto con la tierra. Sí, es que depende. La alimentación también te puede ayudar a equilibrar los chakras. Al final, por ejemplo, para el primer chakra, pues las semillas, ¿no? Todo aquello que crece a menos de 1 metro, Sí, las semillas. Claro, es que depende, ¿eh? Y depende del caso, porque luego también está relacionado con problemas fisiológicos. Entonces, el primer chakra es el sistema excretor. Pues igual sufres de un estreñimiento, seguramente es posible que sufras o bien de estreñimiento, ¿no? El que quiere retener, ¿no? Aquel que quiere, que no sí. suelta, que no es capaz de soltar, o todo lo contrario, aquel que es un despegado y ¿no? Sufre quizás pues de diarreas y así. Entonces ahí también es otro síntoma de que el chakra está desequilibrado.
Mm. Esto depende de cada chakra, eso habría que mirarlo cada persona, porque generalmente no es solamente un chakra el que está desequilibrado. ¿Sí? Cuando se desequilibra un chakra, esto también genera un desequilibrio en el resto. Me decías lo del tema de la alimentación, eso yo lo había oído de la Ayurveda, ¿no? Que hay según qué alimentos que van bien para algo, ¿no? Y es un poco... ¿Tú sigues algún tipo de dieta por el hecho de dedicarte a este tipo de cosas? O... Yo lo que, no especialmente, sí que soy vegetariana, no como carne, y pescado sí que como de vez en cuando, ¿sí? Pero ya es una cosa que ha surgido de manera natural en mí. Yo antes comía carne y me alimentaba bastante mal. Ahora mirando hacia atrás, Ujú. solía comer bastante procesado, solía comer con muchas prisas siempre. Y yo creo que el yoga, como también entras bastante en el cuerpo y empiezas a hacer conscientes esos procesos inconscientes, Sí. el propio cuerpo ya te habla. O por lo menos el cuerpo te habla siempre. Cuando empiezas a practicar yoga, lo que haces es aprender a escucharlo, ¿no? Y ofrecerle ese silencio para que el cuerpo te hable. Entonces, de alguna manera, mi alimentación ha ido cambiando y es principalmente vegetariana con algo de pescado, pero no soy vegana no sigo una dieta, soy instintivora, que diríamos. Sí, Mm. sigo un poco lo que el cuerpo me pide. El resumen de lo que has dicho un poco es que el yoga te ha acercado a conocer mejor tu cuerpo, a conocer mejor emociones, ¿no? Y ¿qué le dirías a una persona que igual está interesada en este tipo de cosas y quiere iniciarse o quiere descubrir un poco más? ¿Qué primeros pasos darías tú? Que empiece ya, que se apunte a un centro de yoga o si quiere, hay mucha gente que durante el confinamiento, por ejemplo, empezó a recibir clases online. Es otra Mm. manera también. Pero que no tengan miedo. A mí mucha gente me llama ¿no? Y me dice, es que quiero empezar a hacer yoga, pero soy muy poco flexible, ¿eh? Yo soy muy poco flexible. Es que no se trata de la flexibilidad, ¿sí? Se trata de empezar, experimentarlo y que igual el yoga es algo que igual no es para ti, ¿eh? Quizás tú vas a una clase de yoga y a ti lo que te hace falta es irte a bailar salsa, ¿sí? No, bueno, Mm. ahora poco, ¿no? Porque no nos podemos amarrar, pero, pero bueno, algún otro tipo no sé, pues eso, es trekking, ¿no? Sí. Yo lo que diría es que fuera, que lo probara y que se dejara llevar. Y luego otra cosa, que hay mucha gente, me ha pasado muchas veces esto, que viene gente y me dice, es que yo meditar es que yo no me gusta meditar. Yo es que no sé meditar, me pongo muy nervioso y yo eso Sí. de quedarme ahí quieto me pone muy nervioso claro, ¿no? Y es como a mí meditar no me funciona. Entonces, ahí el meditar no me funciona, ahí cuando yo pregunto, vale, pero ¿cuántas veces te has sentado a meditar? Una vez, fui a un centro de yoga y una vez, claro, esto no es una cosa de una vez. Eso es lo que te quiero decir, que no es me siento ahí y como no me sale, ¿no? Como no me he iluminado, pues no es para mí, Claro. ¿no? Claro, tanto la meditación como el yoga es algo que se va adquiriendo, vas yendo poquito a poco hacia adentro. Hay gente que quizás tarda menos, ¿no? en empezar a sentir los beneficios, hay gente que quizás tarda más, dependiendo de cada persona, pero sí que les diría a esas personas que no han empezado y que quieren empezar, que se den un tiempo de margen, ¿sí? Que permitan que el cuerpo vaya entendiendo qué está pasando, que se den el espacio para escucharse y que se esperen un poco, ¿sí? Que tengan un poco de paciencia, porque el cuerpo no es algo que va... Ahora estamos en el momento en el que lo queremos todo ya, para ahora, ¿no? Que me venga la paz interior, pero que me venga ya, ¿no? Entonces, esto va por otra vía, ¿sí? Esto no está sujeto a los ritmos de ahora, esto son los ritmos de la naturaleza y los ritmos del cuerpo. Y eso quiere lentitud, eso quiere calma, eso quiere que lo vayas mimando poco a poco, no quiere un ya, ahora, venga, ¿sí? Mm. Es un Po- proceso de autoconocimiento que va poquito a poco.
Y a veces da la sensación de que no has hecho nada, ¿no? Que vas a una clase de yoga y dices, pues parece como que no ha pasado nada, pero luego empiezas a ver cambios al cabo de unos días, incluso cambios emocionales, ¿no? Sí, se te empiezan a colocar las cosas, se te empieza a colocar la vida. Sí, Mm. pero hay que darle un poco de paciencia, hay que darle un poco de espacio. Eso sí. Ok, es decir, paciencia, que confíen que es un proceso también y que vayan encontrando sensaciones con el tiempo, ¿no? Sí, y que entiendan que el yoga es una experiencia individual. Aunque en la sala haya 20 personas, el yoga es una experiencia íntima, individual. No importa si llegas a tocarte los pies con las manos o si llegas a ponerte la pierna no sé dónde. Eso no tiene ninguna importancia. Lo importante es la experiencia que tú estás viviendo, cómo tú estás sintiendo tu cuerpo, que tú puedas hacerte un autodiagnóstico de qué partes de tu cuerpo están ahí incómodas o dónde hay ¿no? puntos de bloqueo. Todo eso lo vas a ir viendo a medida que vas practicando. Entonces, esa es la grandeza del yoga. Que aunque haya muchísima gente, tú tienes que hacer tu práctica, ¿no? Olvídate de lo que está haciendo el vecino, que esa también es otra cosa, ¿no? Que la gente pues ve que el vecino pone la pierna aquí o allá y uno quiere hacerlo y entonces ahí es cuando vienen las lesiones y cuando viene pues eso, el ego, ¿no? Como hay que Sí. apartar ese ego y, y dejarte sentir y la pierna pues que se ponga donde sea, da igual, ¿no? A veces esto es muy interesante, a veces eh, es una cuestión de estructura ósea, esto de la flexibilidad, de querer hacer la postura. Al final, si tu estructura ósea es de una manera, hay posturas de yoga que yo, por ejemplo, no voy a poder hacer en la vida. No las voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque tengo la cadera de determinada manera, porque tengo mi estructura es de determinada manera. Entonces, ahora, por ejemplo, el ballet ruso, ¿no? Los castings que hacen a las niñitas pequeñas para entrar en el ballet, lo hacen a través de una radiografía. ¿Sí? Entonces, mira la radiografía y ¿Sirve o no sirve, no? esta niña no entra. Vale, vale. ¿Por qué? Porque según la estructura ósea que tú tienes, Llegas a vas a un... poder, claro, Mm. vas a poder hacer determinadas cosas. Entonces, eso hay que tenerlo súper claro en el yoga. Es que no se trata, hay que ir a favor de tu cuerpo y a favor de tu estructura. Cada cuerpo es diferente. Entonces, no te fíes de las imágenes. Sí, que eh, lo puedes adaptar, ¿no? Quieres decir. Bueno, yo claro. creo Mm. que aún y ser poco flexible con lo que nos has contado hoy, creo que me gustaría darle una oportunidad al tema del yoga. Claro que sí, cuando tú quieras. Sí, sí. Estás Y invitado a ya, venir a mis clases cuando sí, quieras. es lo que te iba a decir, que cómo la gente, dónde te puede encontrar y cómo puede informarse de las clases que haces y talleres que vengan en un futuro. Vale, bueno, yo doy clases en diferentes centros en Barcelona. Los centros se llaman Blanc Yoga. Hay 2 centros en Barcelona y luego también doy clases online. Doy clases de Kundalini Yoga online. Doy los martes y los jueves por la tarde y los miércoles y los viernes por la mañana. Entonces, si alguien quiere experimentar el Kundalini Yoga, que es otro tipo de yoga distinto del Hatha Yoga, pero que bueno, que como decimos, todos van a lo mismo. Entonces, si Ujú. alguien quiere probar online, pues que se ponga en contacto conmigo. Y sí, y los talleres, pues también en mi Instagram voy informando de todo lo que hago. En el Instagram de Blanc Yoga también, que es con quien estoy haciendo los talleres, ahí también hay cositas, todas las actividades que hacemos. Y sí, sin más, que se apunte la gente y que lo prueben. Sí, y si les gusta, si les resuena, pues adelante, que sigan, sin más. Muy bien, muchas gracias por tu tiempo y mucha suerte con el tema de los talleres y las clases. Muchas gracias, Ricardo. Igualmente, muchísimas gracias por invitarme y mucha suerte, muchos éxitos con este proyecto que tienes, que es muy, muy interesante. Gracias. Y con tu libro, que también. Gracias. Namaste. Gracias.